Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un privilegio, un honor y un placer poder adorar a Cristo juntamente con usted en este lugar, pero también adorar a Dios con todas las personas que nos acompañan en este momento allá en sus casas o en sus oficinas, en el lugar donde están, online. Esta semana, Sila nos contó que ella ha experimentado durante estos últimos 2 años la presencia de Dios. Ella dice que Dios la llamó por su nombre, la tomó de su mano y además la ha sacado a la libertad que ella está experimentando y gozosa. Ella está lista para seguir compartiendo de su experiencia y del amor que ella ha recibido de Dios en sus vidas y compartirla a otros. Esa es exactamente la visión que el Señor nos ha dado como Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Vemos personas y familias transformadas por medio de la adoración comunitaria al Señor. Así que este es el momento que tenemos para seguir adorándole en espíritu y en verdad. Adoremos pues a Dios en esta su Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Celebramos la presencia de Dios. Y la celebramos de una manera muy especial, porque es uno de nuestros mayores valores y tesoros. Por eso hacemos este llamado a la adoración, para que todos juntos nos podamos involucrar a celebrar la presencia del Señor. Basados en el Salmo 138, versículos 3 al 6, vamos a leer todos antifonalmente. Grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Todos los reyes de la tierra te alabarán y cantarán de los caminos del Señor cuando hayan oído los dichos de tu boca. Golpes de espada, eso alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, cantos de gloria, en la victoria, en la batalla, que pueblo de Dios, y cada golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor, y cada golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpes de espada es la alabanza, golpes de guerra que salen de Dios, cantos de gloria, en la victoria, en la batalla del pueblo de Dios, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor, y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor, será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, 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 cantos de júbilo. Tomemos aire, el aire que el Señor ha enviado a nosotros.
Exhalamos. Exhalamos gratitud hacia el Señor. Volvemos a tomar aire. Recibimos la vida que Dios nos da. Exhalamos. Exhalamos adoración para Dios. Vamos a responder a la oración diciendo: Cristo cumple su propósito en mí. Cristo cumple su propósito en mí. Aunque yo ande en medio de la angustia, Cristo cumple su propósito en mí. El Señor me vivifica. Cristo cumple su propósito en mí. Su diestra me salvará. Cristo cumple su propósito en mí. Eterna es la misericordia del Señor. Cristo cumple su propósito en mí. El Señor no abandona la obra de sus manos. Cristo cumple su propósito en mí. Cantemos. Sus alas me cubrirán, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey, como guerrero que cubre mi ser, me librará de las bocas cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio será, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio será, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y viviré. Celebramos el pueblo de Dios. Este es el momento que tenemos para saludarnos los unos a los otros y desearnos la paz que el Señor nos ha dado, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que con la persona que está al lado usted le va a decir: la paz de Cristo sea contigo, y el pueblo responde: y con tu espíritu. Oramos con nuestros hermanos y hermanas que están prisioneros en diferentes cárceles en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Con ellos nos unimos a leer el devocional de un nuevo día en Cristo.
Hoy, julio 25, Bo nos invita a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 26 y 27. Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias, dijo Juan. La meditación de Bo es: Juan el Bautista era un extraño excéntrico. Él respondió a las preguntas con la escritura e invirtió toda su vida en el río bautizando personas. Este excéntrico sabía que algo estaba pasando. Él tenía el privilegio de saber que él no solo conocería al Hijo de Dios y sus sandalias, sino también que él lo bautizaría. Si Dios me dice que esto ocurrirá, ¿invertiría mi tiempo en el río bautizando gente? ¿Tendría miedo de que me llamen extraño o excéntrico? oremos con Bo. Dios, dame la fortaleza para prepararme y ser extraño. Muéstrame cómo expresar tu amor a cada persona que conozca. Amén. Celebremos la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro para hacer la oración de iluminación. Espíritu Santo, por tu palabra, tráenos el entendimiento profundo de nuestros corazones y de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La palabra para el día de hoy viene del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 17. Había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque de agua que en hebreo se llama Betesda. El estanque tenía 5 entradas, y en cada una de ellas permanecía en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Todos ellos esperaban el movimiento del agua del estanque, porque se creía que un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua. Entonces, el primero que descendía al agua en movimiento quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que llevaba 38 años enfermo y esperando el movimiento del agua. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y comenzó a andar. Esta sanidad tuvo lugar en el día de reposo, y los judíos le dijeron al exparalítico: Es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: El mismo que me sanó me dijo: Toma tu camilla y anda. Los judíos preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo: Toma tu camilla y anda? El exparalítico no sabía quién era, porque Jesús, sin que se diera cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Sin embargo, el exparalítico se fue y dijo a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. A causa de esta denuncia, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces Jesús respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es para nosotros un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje que viene de la Escritura. Así que esta semana continuamos con la serie de mensajes llamado Las expectativas de Jesús.
Esta es la segunda de una serie de conversaciones basadas en 4 encuentros de Jesús narrados en el Evangelio de Juan. La semana pasada vimos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. En cada uno de esos encuentros que vamos a ver de ahora en adelante, podemos notar que Jesús tenía algunas expectativas de las personas que se encontraban con él. Hoy vamos a analizar el caso del encuentro de Jesús con el paralítico de Betesda. No tiene nombre, pero lo vamos a llamar el paralítico de Betesda. Y esa conversación que vamos a tener, pastora, hoy acerca del paralítico de Betesda está basada en Juan capítulo 5, versículos 1 al 18. Ahora, el Evangelio de Juan nos dice que Jesús esperaba que el ex paralítico contemplara la magnitud de su sanidad y no pecara más, para que no le ocurriera algo peor. La pregunta de aplicación directa para nosotros hoy es: ¿acaso está Jesús esperando que quienes han sido encontrados y sanados por Él no vuelvan a pecar nunca más en su vida y así eviten algo peor en su vida? Pastora, esta es la pregunta que nos atañe hoy y creo que podemos dividir esta pregunta en 3 preguntas más pequeñas para responderla. Comencemos con esta pregunta para cada uno de ustedes. ¿De qué estamos siendo sanados durante este tiempo de pandemia? Muy importante saber de qué estamos siendo sanados durante este tiempo de pandemia, porque como escuchamos en el Evangelio hace un momento, el hombre fue sanado de una parálisis de 38 años. Durante estos 2 años puede ser que usted se haya quejado del sistema educativo, cualquiera sea el sistema educativo en el cual usted creció o está creciendo. Pues déjeme decirle que durante estos 2 años Dios nos ha permitido a todos aprender a usar la tecnología para estudiar, para trabajar, para hacer comercio, para hacer las compras, para vender y también para comunicarnos con nuestros familiares y nuestros seres queridos que están en otros lugares. Y sobre todo, muy importante, hemos podido adorar juntos a Dios usando tecnología, a pesar de que las iglesias están cerradas. Hemos visto niños que manejan la tecnología ya de una manera diferente. Antes los padres le entregaban el teléfono celular: tenga mi hijo, entreténgase, o mi hija, entreténgase. Ahora la tecnología y el computador no solamente es para entretenimiento, ahora es para aprender y recibir sus lecciones online. También hemos visto cómo personas antes iban a la oficina y trabajaban en sus oficinas y usaban todas las herramientas que tenían en sus oficinas. Ahora han encontrado que tienen habilidades para trabajar desde la casa con sus computadores, una habilidad que les ha sido regalada y les ha sido dada en este tiempo. Ahora también tenemos la oportunidad de comunicarnos con seres queridos usando lo que se llama FaceTime o usando también las diferentes aplicaciones. Y esto ha podido hacer que las familias que estaban separadas por la distancia vuelvan a unirse. Y obviamente nosotros aquí hemos usado este medio de comunicación y los enlaces que tenemos en YouTube para adorar juntamente al Señor. Creo que esto ha sido entonces una gran ganancia y un proceso de aprendizaje y un periodo de sanidad del Señor de nosotros con respecto a la tecnología. Sí, el Señor entonces nos metió a todos a aprender el uso de la tecnología. Hablando de que estamos ahora en las casas, no nos habíamos dado cuenta que la casa se había convertido para muchos en simplemente un hotel. Y el Señor nos enseñó a usar la casa y descubrimos que las casas que Dios nos ha dado para vivir tenían espacio para hacer oficina, para hacer restaurante, para hacer salón de clases, para hacer gimnasio y para adorar a Dios también. Es una de las cosas, nuestras casas que antes simplemente las teníamos como dadas por sentadas, ahora han cobrado un gran significado para nosotros y ha llegado a ser el sitio de encuentro nuevamente con los familiares y con los amigos, especialmente con las personas íntimas de la casa. Estamos siendo también sanados durante esta pandemia hemos estado siendo sanados de lo que nosotros llamamos el consumismo. Y el consumismo fue y sigue siendo algo que está atacando mucho a las personas
porque el consumismo dice que nosotros no somos nada si no compramos en cantidades, si no consumimos. Pero a la misma vez encontramos que durante este tiempo de la pandemia hay menos productos de consumo y uno lo puede notar. Si uno va al dealer, encuentra menos carros nuevos. Si uno va a las empresas donde vende teléfonos celulares, ya no hay tantos teléfonos celulares como antes. Y uno puede encontrar que muchos de los almacenes de ropa ya están siendo cerrados porque la gente no está consumiendo tanto como antes. Entonces, de alguna manera, consideramos que la sanidad que Dios está trayendo es una sanidad sobre ese consumismo excesivo. Lo que descubrimos entonces con la pandemia no es que nos falten productos a nosotros, sino que con los que hay es suficiente y podemos vivir bien. Un asunto bien importante y que tenemos que seguir conversando al respecto de esto es que si realmente Dios ha hecho una sanidad en muchas personas durante este tiempo de pandemia, así como cuando Jesús le dijo al exparalítico, mira, has sido sanado. Nosotros también hoy estamos mirando y hemos encontrado que hemos sido sanados en muchos otros aspectos, no necesariamente los que hemos mencionado aquí en este momento, pero podemos pensar en otros aspectos en los cuales hemos sido sanados durante este tiempo de pandemia. Un segundo aspecto que debemos considerar y una segunda pregunta que nos debemos hacer es cuando Jesús le dice al exparalítico, le dice, no peques más. La pregunta que nos surge es, ¿qué puede estar uno haciendo que le traiga graves consecuencias? ¿Qué puede estar uno haciendo en este momento que le traiga graves consecuencias? Nosotros encontramos en el texto, pastor, que el paralítico estaba en el templo, en el santuario, cuando el Señor Jesús le dice que no peque más. Y uno se pregunta, si uno va al santuario a adorar a Dios, ¿qué puede estar haciendo el mal? Lo mismo nos preguntamos hoy, si estamos trabajando, estudiando, cumpliendo con la rutina diaria de la vida, ¿qué puede uno estar haciendo mal que le traiga consecuencias graves en la vida? Y por lo menos mirando el texto de Juan capítulo 5 del 1 al 17, nosotros podemos decir que uno de los problemas que tenemos siempre los seres humanos y que se refleja en el texto es que nosotros tendemos a escuchar lo que queremos escuchar. Es decir, nosotros no necesariamente escuchamos lo que alguien está diciendo y mucho menos el Señor Jesucristo, sino que normalmente nosotros ya estamos llenos en el corazón y solo queremos escuchar lo que queremos escuchar. Por ejemplo, para el exparalítico, él por años escuchó, por 38 años al menos, escuchó la tradición religiosa oral, lo que las personas hablaban que les parecía que era bonito, que puede ser que era bonito, pero no necesariamente era la palabra de Dios. Puede ser que hoy nosotros tenemos, con tanta información que recibimos a través de la misma tecnología, a través de, antes era solo la radio, o solo la radio y la televisión, el periódico. Ahora nosotros tenemos, además de esas tres, tenemos YouTube, todos los noticieros que están en la internet, todos los mensajitos que recibimos de las personas todos los días, se vuelven un conjunto grande de información. Y si nosotros escuchamos esa información, si solo seleccionamos lo que queremos escuchar, por un lado, y si escuchamos sin el discernimiento espiritual, y mirar dónde es que Dios nos está guiando, estamos entonces, puede ser que estemos haciendo cosas buenas, pero nos estamos alejando de Dios y de las sanidades que Dios ha hecho en nuestras vidas durante estos 2 años. Y déjeme decirle, pastor, la sanidad mayor que tenemos es que Dios nos ha dado la vida y nos deja seguir viviendo y sirviéndole y haciendo muchas cosas. Entonces, si entiendo bien, lo que estamos tratando de decir para todos nosotros es que por estar tratando de escuchar opiniones en los medios diferentes de comunicación, estamos dejando de escuchar la voz de Jesús. Sí, porque si estamos escuchando las opiniones sin el discernimiento y sin discernir, esta es la voz del Señor Jesucristo y estas son las opiniones que escuchamos, que no necesariamente están mal,
pero no es necesariamente la voz que nos dirige y nos da vida como es la voz del Señor Jesucristo. El asunto aquí es que, y tenemos que pensar en esto también, es que al escuchar esos comentarios y esas opiniones sin discernimiento espiritual, entonces no estamos alimentando bien nuestro ser y posiblemente estamos aprendiendo cosas que van en contra misma de nuestra relación con el Señor. Exacto. Y termina uno menospreciando las obras y las palabras del Señor Jesucristo. Pastor, por ejemplo, en este tiempo el Señor Jesucristo ha sido muy fiel con todos nosotros. Sí. No quitamos que hay personas muy consagradas a Dios que perdieron su vida durante la pandemia. Pero para los que estamos vivos, nosotros podemos decir que el Señor ha sido fiel con la provisión, ha sido fiel con la comida, ha sido fiel con el trabajo, ha sido fiel con la educación, nos forzó a todos a aprender algo nuevo. Y el hecho de que estamos vivos y que Dios nos ha guardado la vida, ya es una obra maravillosa que nos invita a sentarnos, a reflexionar y a pensar, ¿por qué es tan importante que Dios nos haya guardado la vida a cada uno de nosotros? ¿Por qué es eso que el Señor nos ha guardado la vida? ¿Para qué el Señor nos ha guardado la vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? En el caso del paralítico de Betesda, cuando él fue sanado por el Señor le expresa y le dice, mire, no peques más. Y uno se dice, ¿cuál es el pecado que él está cometiendo? ¿Qué es eso que él está haciendo mal para que le pueda venir algo peor? Y la realidad es que el paralítico deseó escuchar más la tradición oral que las mismas palabras de Jesús y decidió no hacer la recomendación que Jesús le había dicho que hiciera. Jesús le había dicho, levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Pero era día de reposo y la tradición oral, no la ley, la tradición oral decía que no se podía caminar más de 1000 pasos y que no se podía llevar una carga pesada durante el día de reposo. Los judíos le dicen al hombre, mira, estás pecando contra la tradición oral. La tradición oral dice que no puedes caminar con tu camilla. Entonces él inmediatamente, para quedar bien delante de los judíos y para congraciarse con la tradición oral, que era lo que él quería escuchar, abandona su camilla y se va para el templo. Dejó de hacer lo que Jesús le había recomendado que hiciera. Entonces menospreció la sanidad de Jesús y dejó de hacer las palabras que Jesús le había dicho que hiciera. Déjeme ilustrarle, pastor, Dígame. porque uno se escandaliza con la lectura del exparalítico. Sí. Yo espero que el Señor Jesús no se escandalice Con nosotros. con lo que nosotros hacemos. Este señor estaba por 38 años acostado. Estaba así acostado, 38 años, 38 algo muy grave. años. Una incapacidad muy alta. Muy alta, él no podía moverse, la idea es que está totalmente inmóvil. Y ahora el Señor se encuentra así parado, es decir, pasó de estar acostado a estar en una posición parada sobre sus propios pies. Pero por alguna razón, aunque ha entrado al santuario, él no ha sido consciente y no se ha dado cuenta de este cambio, que es un cambio radical en su vida, de estar acostado a estar parado. Y él no ha sido consciente de la magnitud de la obra del Señor Jesús en nuestras vidas. Yo me pregunto si nosotros somos conscientes de que el Señor nos mandó a todos a estudiar y a desarrollar habilidades tecnológicas para comunicarnos, para trabajar, para estudiar. Y ahora el reto para nosotros es saber usar bien esas nuevas habilidades que nos tocó adquirir durante este tiempo. Y cómo seguimos adorando a Dios aún sabiendo ya de estas nuevas habilidades tecnológicas que tenemos. Entonces eso nos da paso a la tercera pregunta que tenemos para el día de hoy, es ¿cuáles podrían ser las consecuencias graves de escuchar solo comentarios y opiniones y de menospreciar las obras de Jesús en nuestras vidas? Y lo primero que tenemos que decir es que una de las consecuencias graves es no darse cuenta de la obra del Señor en nuestras vidas. El Señor está obrando, el Señor está haciendo algo y nosotros
pasamos desapercibidos de las cosas grandiosas y maravillosas que Él está haciendo. Eso es algo peor que estar postrado por 38 años. El hombre estuvo postrado por 38 años. Nosotros hoy en día, cada uno de nosotros damos por sentada la vida que tenemos. Y en estos 2 años hemos escuchado de la pandemia que todavía sigue circulando, de las catástrofes naturales. O sea, pasamos un congelamiento en febrero, Y todo fue el estado. mortal. Muchas personas murieron en el Hubo congelamiento. personas que murieron por este congelamiento. Las sequías que están ocurriendo Las ahora, sequías. las inundaciones que están ocurriendo ahora, y nosotros Y las seguimos. olas de calor. Ajá. En una parte del mundo hay olas de calor con mucha sequedad y en otras partes del mundo hay inundaciones. Y nosotros seguimos dando por sentada la vida. Es decir, cuando usted se asoma al espejo, ¿qué ve? Puede ver la gracia y la obra maravillosa que Dios está haciendo en su vida al guardarle, al dejarle respirar y dejarse ver en el espejo. Eso es algo peor que estar postrado por 38 años sin poderse mover. Pero también podríamos decir que no conocer a quien está obrando las sanidades es algo peor. Este señor exparalítico no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús cuando lo sanó, ni siquiera le preguntó el nombre, porque Jesús salió inmediatamente del estanque de Betesda. Pero la misericordia de Jesús es que Jesús va y lo busca y lo encuentra en el templo, que es la misericordia de Jesús. Jesús siempre va a la búsqueda y el encuentro de las personas. Y allí, estando en esta reunión, Jesús se le revela y se le muestra como el que lo ha sanado. Pero este hombre insiste en ir a denunciarlo. En lugar de preguntarle, venga, ¿y usted de dónde viene? Venga, ¿y usted qué más ha hecho? Venga, ¿y cómo puedo unirme a su movimiento? En lugar de mostrar interés por la persona que lo ha sanado y por saber más acerca de él, va y lo acusa delante de las autoridades religiosas, de los judíos. Entonces, algo muy desastroso para este hombre es que no pudo conocer íntima y estrechamente a su sanador. Algo parecido nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros. No es que ya tengamos que conocer a Jesús, es lo que está diciendo el Evangelio. El Evangelio está diciendo es que hoy, cuando nosotros miramos a las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros, nosotros tenemos la oportunidad de cuestionar a Jesús, de preguntarle por qué el Señor nos ha guardado a nosotros la vida. ¿Para qué el Señor nos ha guardado la vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con su vida, con mi vida? Preguntas que son naturales de ver la grandeza de la obra de Dios. Y eso nos guardaría de un pecado que puede haber en nosotros, y es de pensar que las demás personas tienen obligación conmigo. O sea, que en vez de uno verse como Dios tiene un propósito conmigo, voy a salir a cumplirlo, como mencionábamos el ejemplo de Sila que dice, yo voy a compartir las grandes obras que Dios ha hecho en mi vida, las voy a compartir en la iglesia. Puede ser que en vez de mostrar que hay vida en nosotros dada por Dios, entonces uno comience a decir, no, es que los demás tienen obligación conmigo, la obligación es de Dios de darme vida, cuando Dios no tiene ninguna obligación con ninguno de nosotros. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos, vivimos lo que vivimos las abundancias que el Señor nos ha regalado. Y lo mínimo que podemos hacer es relacionarnos con Jesús para descubrir cuál es el propósito o los propósitos que Dios tiene para con cada uno. Especialmente en este tiempo de pandemia. Nos sentimos privilegiados a que el Señor nos escogiera para seguir vivos, pero el seguir vivos significa que tenemos una tarea que cumplir y cada uno de nosotros la tenemos que cumplir. Para terminar, pastora, entonces permítanos tener esta conclusión, porque queremos hablar de las expectativas de Jesús. Entonces, ¿qué espera Jesús de nosotros en este tiempo de pandemia? El Señor Jesús espera que nosotros contemplemos sus obras poderosas y la sanidad que Él está haciendo en nosotros. Dedíquese por un tiempo a contemplar esas obras en su vida. Dedíquese a pensar en qué lo ha estado sanando el Señor, qué habilidades nuevas les ha dado. Podemos decir también que el Señor Jesús espera que en nuestra relación con Él
nosotros le adoremos y comprendamos el propósito de su obra en nosotros. Y podemos decir al final que el Señor Jesús espera que sigamos practicando las habilidades que nos ha dado durante esta pandemia. No las abandonemos, sigámoslas practicando. Déjeme decirle, pastor, una de las habilidades ha sido el de la misericordia. Invitemos a quienes se duelen y lloran la pérdida de sus seres queridos, para que juntos vengamos delante de la presencia del Señor para seguir contemplando las obras maravillosas que el Señor Jesús sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Celebremos el poder de Dios. El Señor Jesucristo ha sido generoso en regalarnos a nosotros, a cada uno de nosotros, vida, nuevas habilidades y cambios para el día futuro. Por eso venimos con gratitud delante de Dios para ofrendar nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras ofrendas, de todo lo que Dios nos ha dado, para reconocer que es el Señor Jesucristo el que tiene el poder y quien tiene un propósito mejor para nuestras vidas que nosotros mismos. Abajo, en el fondo, abajo en la pantalla, usted puede ver el nombre de la cuenta, la dirección de la iglesia, y si quiere ir a PayPal, solo abra en comentarios y sigue el link. Por eso, oremos juntos. 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. El que siembra escasamente, Escasamente también segará.
Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, Porque Dios ama al que da con alegría. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, toma mi Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio de agravio en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio de agravio en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio de agravio en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio de agravio en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Sí, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos como pueblo de Dios es el podernos juntar, reunir en el nombre del Señor Jesús para interceder los unos por los otros. Le damos gracias a Dios por su vida y por todas las bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Nos alegramos con los cumpleañeros, con los que esta semana pueden celebrar que han cumplido otro año más de vida, un año más de experiencia y de relación con el Señor Jesús. Así es. Y la oportunidad de seguir creciendo con Cristo y con la comunidad del Señor Jesucristo, que es su iglesia. También le damos gracias a Dios porque Dios sigue trayendo sanidades. En medio de tantos enfermos hemos podido ver que la mano del Señor Jesucristo está ahí tocando personas y gozándose con la recuperación de muchos. Nosotros nos unimos al gozo de los que se están recuperando. Tenemos peticiones de oración. Mark, uno de nuestros pastores, nos pidió oración por su hija que está en un proceso de rehabilitación y por él mismo, por su futuro y por las decisiones que él debe tomar. Oremos entonces por Mark. No olvidemos a los que siguen llorando a sus muertos. Nos unimos para consolar y para recordar que somos un pueblo y una comunidad que sigue lamentándose por la pérdida de los seres queridos, pero también vemos la presencia consoladora del Señor Jesucristo con todos. Pastor, la oración por los que están sufriendo ahora por las inundaciones en diferentes partes del mundo, en Europa y en
China y en otros lugares, así como también en otros lugares están sufriendo la sequedad, no han tenido lluvia por mucho rato. Vamos a orar también por los que aún recibiendo favores del Señor Jesucristo no pueden ver que el Señor Jesucristo está transformando su vida y los ha llenado de bendiciones. Vamos a orar también por quienes aún recibiendo favores y la gracia del Señor Jesucristo le echan la culpa a Dios de todas las circunstancias que están viviendo que a ellos no les gusta, sin tener ningún discernimiento. Y oramos también por las personas que hoy no tienen esperanza porque no conocen el propósito o los propósitos de Dios para ellos y que viven sus vidas vacías y que están en riesgo de perder sus vidas o algunos de cometer suicidio. Así que vamos a interceder por la vida de todos. Oremos. Amado Padre Celestial, dador de todos los regalos y del regalo de la vida, pedimos, oh Dios, que tú desciendas sobre tu pueblo con misericordia una vez más, que llenes los corazones afligidos, que transformes, Señor, y hagas desaparecer los corazones llenos de miedo y de temor, y que al contrario, por tu Espíritu Santo, Señor, sopla sobre nosotros lo que nos empuja a acercarnos a ti, a unirnos en tu nombre para servirte y adorarte de manera que tú seas glorificado y todos alcancemos a compartir, a crecer y a proclamar que tú eres Dios y que tú eres dador de todo buen regalo y de toda buena dádiva. Y ahora oremos como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús espera que nosotros le sigamos adorando en espíritu y en verdad y que compartamos la grandeza de sus obras en nosotros con otras personas. Por eso salimos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.